Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de cirugía oral. Vamos a ver una presentación que yo les había ofrecido, que nos va a hablar la doctora Irene. Nos va a hablar de sedación el día de hoy. La doctora es anestesióloga. Ella se especializa sobre todo, nos ayuda mucho en lo que es sedación para procedimientos odontológicos. Entonces ella nos va a dar una charla el día de hoy. Espero que con esto, igual cualquier duda que tengan, le hagan a la doctora, que salgan de dudas y que le pierdan un poquito el miedo a la sedación, que ahora es lo último que tenemos en procedimientos odontológicos y se maneja mucho en los pacientes, sobre todo pediátricos o pacientes también con algún proceso de ansiedad o algún problema psicológico, también en pacientes especiales. Entonces, ¿cómo está, doctora? Buenas noches, puede compartir su presentación. Muy buenas noches. No sale mi foto. Ni mi... No sé si me ven. No, no me ven, ¿verdad? No, no podemos verla, doctora. A ver, espérenme un segundito. Mm. Ay, es que estoy en el computador. Ah. Bueno, ¿cómo están, doctores? Muy buenas noches. Hasta yo ir viendo editar mi imagen de perfil. ¿Y cómo me pongo en video para que salga? Estoy en video, ¿verdad? Ay, no puede ser. Donde dice iniciar video. Ajá, sí, pero no sale. No sale mi foto. No, no me puedo ver yo. Ay, ay, ay. Bueno, me voy a conectar por el teléfono para que me miren, ¿ya? Mi doc me acepta de una vez y de ahí hago la presentación. Veamos cómo está. Mm, Listo. mm, mm. Acabo de llegar de una sedación que la hice en Calderón y ha habido tráfico en antes de Zambisa porque están haciendo alguna cuestión por ahí. Entonces, por eso me demoré. Muchísimas gracias, mejor por esperarme. Y la charla no la voy a hacer tan aburrida. La charla no la voy a hacer aburrida. Ahí, ¿sí me escuchan y sí me ven? Sí, doc, ahí sí le podemos ver. Ya, muchas gracias. Veamos si es que puedo compartir por el computador. Mm, Vamos a ver. Compartir. ¿Sí ven la presentación? Sí, doc, sí se ve. Doc, no sé, yo escucho como eco, no sé si es que está activado el micrófono como que en los dos dispositivos, entonces si solo puede activarle en uno y en el otro Sí, sí le le silencio. activé, sino que están aquí de juntos. Ya, ahí vamos. Bueno, como les debía decir, muchísimas gracias. Vamos a empezar la presentación, mis doctores. Casi siempre a mis pacientes cuando les hago la iniciación, la explicación y mi presentación, les digo muy buenos días o muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy la doctora de sus sueños, así me he autonominado. Entonces se ríen los pacientes y empiezo a explicar lo que consiste la sedación. Entonces para mí me parece que esta frase es una frase de confort.
Me voy a presentar un poquito. Yo soy médico especialista en anestesiología y reanimatología, realizado en Rusia mi especialidad. Allá sí hubo una rotación en lo que es anestesia odontológica pediátrica, pero teníamos, bueno, un quirófano en la máquina de anestesia. Aparte de eso, hice un diplomado en Colombia, como es manejo del dolor. Hice una maestría en cuidados paliativos oncológicos en España. Además, he participado en congreso de manejo de vía aérea. Trabajo en la maternidad gineco-obstétrica pediátrica. Hacemos anestesia obstétrica y pediátrica desde neonatos, desde los 26 semanas de gestación nacidos hasta los 5 años allá en el hospital. Entonces, y hago procedimientos odontológicos a partir del 2020 en pandemia, y también gracias a eso conocí a los médicos maxilofaciales y trabajo con ellos haciendo cirugías complejas desde el año 2021. Entonces, la pregunta es, doctores, no sé si alguien me puede responder, ¿a quién le gusta sentir dolor? No sé si alguien me ayuda. Bueno, creo que estamos, a todos nos gusta el dolor, a mí no. A mí no me gusta sentir dolor y la mayoría de los pacientes tampoco les gusta sentir dolor. Entonces, con esto quiere decir que el 99% de los pacientes no desean sentir dolor. Y una de las cirugías que se hace en odontología también son las que producen dolor. Por eso hay personas o pacientes que no acuden al médico odontólogo porque tienen en su conocimiento, en su conciencia. Hace eco, ¿verdad? Qué chutito que se le dio. A Sí, ver, Doc, eso te iba a audio. decir que se escucha con eco. Hmm. No, a ver. ¿Aló? Ahí sí, Ahí está en eco. ahí sí, chévere. Ya. Entonces, como les iba diciendo, el consciente o el subconsciente desde la... Doc, sigue con eco. No sé si está prendido el audio en los dos dispositivos y es como que cuando sale el audio del otro dispositivo se escucha. No, no está prendido el micrófono. No el micrófono, sino el audio. A ver, ¿y cómo apago el audio? O sea, bájale el Mm, volumen como que porque es como que cuando usted habla sale la voz del un bien, dispositivo y se... ya déjenme ver esto. Sí, porque yo me oigo feo. A ver el micrófono. Mi amorcito. Bueno. ¿Aló? Sí, sigue siendo seco. ¿Aló? ¿Aló? Ahí ya se escucha bien, Doc. ¿Ahí me escucha? Sí, ya sin eco. ¿Aló? Ahí ya se escucha, Doc, sin eco. Ya, muy amable.
Oh, Dios. ¿Sí ven la presentación? Sí, Doc, se ve la presentación que está en la diapositiva que dice miedo al dolor. Ya, ya miro. Entonces, vamos. Es como les había dicho, las personas tenemos una conciencia o subconsciente donde queda grabado lo que es el dolor y a veces los primeros años de vida son donde acudimos al odontólogo y eso nos produce el estrés emocional sobre lo que es la turbina, las inyecciones, la lidocaína local que produce dolor. Entonces, yo he tenido pacientes incluso ya de la tercera edad que les afecta muchísimo el ir con el médico odontólogo y por eso no se hacen los procedimientos y ya acuden al mismo cuando ya en sí existe un problema grande, que ustedes son los cirujanos orales son los que resuelven eso. Entonces, ¿qué mi amorcito? Ay, caramba. Les cuento que estoy cruzada con los presentaciones. Ay, Dios mío. ¿Qué hace? No sé por qué no me deja compartir la pantalla. A mí parece, márcame, márcame, márcame ya. Ya, ahí está. A mí saqué la cámara. ¿Cómo es? Mil disculpas, pero estoy aquí hecho un rollo. Como ustedes saben, la historia de la anestesia me parece fascinante. La historia de la anestesia aparece en el siglo XIX, utilizando anestésicos como hierbas. Silencio, sí, no se va. Anestésicos como hierbas, éter, cloroformo y también ya en el siglo XIX ya utilizan el óxido nitroso, que es el gas de la risa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que cuántos tipos de anestesia conocemos. En general, la anestesia general que hacemos en hospitalización, la anestesia regional, que en el caso mío en la maternidad hacemos cirugías para eh, cesáreas en caso de traumatología para fracturas de miembros inferiores. Los anestésicos locales que ustedes utilizan en su mayoría en la aplicación de las cirugías odontológicas y la anestesia general, como ustedes ven, se clasifican en anestesia general con intubación y anestesia general sin intubación. Y de la anestesia general sin intubación se clasifica en anestesia general sedación consciente y anestesia general sedación profunda. Entonces, en odontología, la anestesia general sedación consciente o la anestesia general sedación profunda sí las podemos utilizar como en cirugía oral ambulatoria. ¿Qué pacientes pueden recibir sedación consciente? Pues
todos, dando gracias al trabajo, al desarrollo y al desarrollo y a la tecnología. Ya podemos hacer sedación en niños. El más pequeño que he dado es de 1 año, 8 meses en un consultorio odontológico en odontopediatría. ¿Por qué? Porque ya existen las máquinas de anestesia portátiles. ¿Cuáles son los anestésicos? ¿Son para todos los pacientes? Pues sí, se pueden utilizar los anestésicos intravenosos para todos los pacientes. En el caso de sedación consciente o sedación ambulatoria, es de acuerdo a la dosis respuesta, no más a lo que es dosis kilogramo de peso, como es una sedación o una anestesia general con intubación. He tenido súper muy buenos resultados. En niños se hace una anestesia sedación mixta, que es con la máquina de anestesia, hacemos con sedación ambulatoria, con oxígeno y sevoflurane, más canalización de una vía periférica, donde ponemos anestésicos intravenosos. Tenemos un éxito espectacular, los pacientes salen súper bien y no se pierde la voluntad de la respiración. Entonces, si tienen enfermedad los pacientes, es mejor dar o no dar anestesia o sedación ambulatoria. La verdad, sí, hay que hacer un buen estudio, un buen diagnóstico. Entonces se apoya al anestesiólogo con exámenes de laboratorio, con exámenes de imagen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mayor de 45 años que tienen cardiopatías, que tienen diabetes, hipotiroidismo, se hace un examen de control, se hace un chequeo preanestésico con cardiología, medicina interna, donde ellos nos autorizan que la paciente está dentro de los límites controlados farmacológicos y se puede someter a una anestesia con sedación. Otro tipo de pacientes también he tenido, pacientes con síndrome de Down, niños y adultos, pacientes con autismo, pacientes con Parkinson, con retraso mental, con las discapacidades desde los, como les digo, desde el año 8 meses, que es mi paciente más joven, hasta mi paciente más viejito que he tenido es de 92 años, es una señora que tenía un quiste a nivel de olencía y le sacaron el quiste en el maxilar. También tuve un caso súper complejo, que es un caso en Ambato de una paciente con un síndrome donde tenía deformidad del cuello, un cuello súper corto, tenía una apertura bucal de menos de 2 centímetros. Se pudo dar la anestesia muy bien con sedación mixta, que le digo con inhalatorio e intravenoso. Esta tablita la tomé de una bibliografía de odontología, donde como ustedes, pues aquí la clasifican más la sedación de acuerdo a la profundidad. Solo se pone para disminuir la ansiedad, la sedación moderada, como ustedes dicen la mayoría, la sedación consciente, donde el paciente responde, ¿no? Nosotros decimos, abra la boca, el paciente abre la boca, donde si siente dolor, mueve la mano o hace sonidos. La sedación profunda ya podemos llegar nosotros lo que es hasta el ronquido. Para nosotros, para mí, al menos ahora, escuchar a los pacientes que ronquen en una sedación, cuando en una cirugía oral ustedes necesitan profundizar un poquito a lo que es a nivel de hueso, ahí es donde nos llega mucho el anestésico más que el periósteo. Entonces, le profundizamos, paciente ronca, yo soy feliz y ustedes pueden ir trabajando como cirujanos orales. Entonces, los anestésicos pueden, como le dije, sí recibir todos los pacientes, sí. De acuerdo a la clasificación de LASA, de la Sociedad de Anestesiología, sí, los pacientes que podemos dar sedación son pacientes ASA 1 y ASA 2, que no tienen muchos riesgos, como les dije, hipertensión, diabetes, algún síndrome, pero ya ASA 3 y ASA 4 ya no se podría manejar, porque ASA 3 ya quiere decir que involucra el estado físico
del paciente y entonces ya no se da en consulta. La valoración preanestésica, como les dije de un inicio, la valoración preanestésica se hace con exámenes de laboratorio. Siempre se pide el examen de laboratorio complementarios, los antecedentes clínicos quirúrgicos, antecedentes familiares, lo más importante, los antecedentes alérgicos. Hace 2 meses tuve una paciente que era alérgica a todos los anestésicos locales, a todos. Se le hizo prueba de todo y se le dio sedación para extraer los terceros molares sin infiltración anestésica local, pero sí con la sedación profunda. También hay que ver qué medicamentos toman para ver que si hace interacción o no con los fármacos, hábitos, cigarrillo, alcohol, tabaquismo, drogas. Es muy importante saber si su paciente toma algún o consume algún tipo de drogas, porque cuando reciben anestesia, tanto en sedación consciente como en anestesia en un hospital, necesitan cantidades enormes de medicamentos porque ellos no se bloquean rápido. Como son consumidores, su metabolismo es más rápido y necesita mayor cantidad. Entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado porque depende de los fármacos que se utilicen. Los pacientes cuando se acaban los procedimientos van a quedar dormidos de un tiempo más prolongado, porque así como consumen más, es más difícil despertarlos, ¿sí? Ya la edad, sexo, enfermedades pulmonares, como ya habíamos comentado. ¿Qué tipos de procedimientos se puede hacer? Como les dije, ustedes saben más que yo todos los procedimientos que se hacen en cirugía oral, en implantología, en las endodoncias, periodoncia, rehabilitación oral. Van a decir, ajá, ¿y por qué rehabilitación oral? Porque hay pacientes que le temen a las agujas, solo el hecho de ver la aguja o solo el hecho de escuchar la turbina les aturde, empiezan a darles crisis de ansiedad, diaforesis, taquicardia y empiezan a desmayarse, exaltarse, entonces ya no se dejan hacer los procedimientos. Y en las cirugías de maxilofacial, hemos hecho ambulatoriamente mentoplastías, extracción de quistes, levantamiento de senos paranasal, em, hemos hecho cambios de placas después de una ortognática, sí, como es en sedación ambulatoria y maxilofacial. En implantologías, implantes los más complejos que yo he visto, los cigomáticos también hemos hecho con sedación. Bueno, esta es una fotito de los compañeros. Aquí es donde estamos sacando un quiste. Es implantes dentales, injertos óseos, también se hacen injertos de paladar blando y Olonfor, cigomáticos o toda la medida de procedimientos que ustedes puedan hacerlo en la consulta. ¿Qué edades? Como ya les había comentado, los pacientes se pueden hacer a cualquier edad y saber qué anestésicos poner, sí, es muy importante, ¿no? Saber qué anestésicos dar. Habemos ya varios anestesiólogos que damos sedación en odontología, cada uno tiene su metodología. A mí me gusta utilizar medicamentos de acción corta y en los niños la mixta, como les había dicho, inhalatorio más intravenoso. El paciente siempre va a preguntar, doctor, ¿qué vamos a hacer? Yo también pregunto al médico, dependiendo de eso, si ustedes me dicen 1 hora, 2 horas, ponemos los fármacos por los tiempos, más o menos calculamos las dosis y después vamos disminuyendo para que se despierte el paciente. El paciente después del despertar se quedará acostado unos 15, 20 minutos, se prueba que sí pueda caminar, que ya no haya náuseas, que no haya dolor y se puede ir a su casa. Y lo más importante, como les digo, es las alergias. Por eso está en letras grandes, siempre hay que estar pendiente. Doctores, no se olviden que los fármacos anestésicos también pueden dar reacciones alérgicas y hay que estar prevenidos con medicamentos oportunos para disminuir esas reacciones. Entonces, por eso aquí más o menos tenemos un listado de los fármacos que utilizo yo en lo que son sedación consciente y sedación profunda en odontología, los benzodiazepínicos como el midazolam, el propofol, como anestésico, ketamina, dexmetomidina. Se puede utilizar opioides, fentanilo, morfina,
se utiliza corticoide con dexametasona. La dexametasona a mí me encanta el uso porque se lo utiliza como antiemético, analgésico y como corticoide para ayudar al proceso inflamatorio. La mayoría de pacientes no se les inflama. Yo creo que se les inflamaría un 50% al 100% que debería ser una cirugía normal sin sedación. La analgesia, ketorolaco, paracetamol, podemos utilizar opioides también sintéticos como el tramadol, combinaciones, sí las podemos utilizar también, depende mucho, ¿no? Los anestésicos locales, intravenosos, ustedes utilizan la mayoría la mepivacaína local y yo utilizo la lidocaína intravenosa. La lidocaína intravenosa ya existe mucha evidencia que ayuda bastante al manejo del dolor en sedación y además les cuento algo que la lidocaína es muy utilizada en pacientes con cardiopatía y con hipertensión para disminuir los efectos cardiológicos de la sedación. Como les dije, en el caso de emergencia necesitamos la atropina, la efedrina para ayudar en el caso de manejo. La atropina se ayuda en el manejo de la frecuencia cardíaca, en caso que producen bradicardia en los pacientes. ¿Cuáles son los pacientes que más producen bradicardia en una sedación o en sí en una anestesia cualquiera que sea? Es los pacientes con hipotiroidismo. Y como les digo, depende de las dosis y del metabolismo de cada paciente, pues se utiliza la atropina y normalizamos la frecuencia cardíaca. La efedrina es un simpático mimético que nos ayuda a controlar la presión arterial. Hay pacientes que se les baja mucho la presión por acción de los anestésicos como el propofol. Entonces se pone una dosis de efedrina y es espectacular. Nos ayuda súper bien a controlar la presión. Y otros corticoides en el caso de alergias como la hidrocortisona y el salbutamol inhalatorio que se utiliza. Hay a veces pacientes que mienten o las mamitas, yo digo en lo que se más es en pediatría, que dicen que los niños no tienen nada, pero cuando ya empezamos la sedación, escuchamos un poquito de ronquido nasal y en la garganta. Entonces digo, mamitas, su niño presenta secreciones. Sí, dice, no tiene tos, pero tiene rinitis alérgica o tiene sinusitis que le diagnosticaron. Entonces ahí ponemos salbutamol inhalatorio y nos ayuda súper bien a despejar las vías aéreas de los niños y no hay ninguna complicación después. Entonces, antes de dar una anestesia, nosotros hacemos de firmar el consentimiento. Cada médico maneja un consentimiento informado. Hacemos la canalización de una vía periférica, monitoreo de signos vitales, oxígeno, siempre tener a mano los medicamentos de emergencia, los anestésicos y los equipos de emergencia para vía aérea. Estaba en una de las fotos, es un pacientito que hicimos en Ambato de 2 años. Si ustedes ven, está canalizada, bueno, se alcanzan a ver la vía periférica en el piecito. Fue muy difícil el acceso de la vía periférica, pero lo bueno que teníamos aquí la máquina de anestesia y en la máquina de anestesia nos ayudó a hacer primer inhalatorio para que después él ya no sienta esa molestia de los pinchecitos. Hay pacientes difíciles, súper complicados. Entonces yo siempre les pregunto a los doctores, digo, doctor, disculpe, ¿usted cree que puede acceder a una vía periférica? Porque hay pacientes que están después de quimioterapia, radioterapias, también se van a hacer tratamientos ontológicos, entonces ellos son de difícil acceso. Entonces los doctores me dicen, no, Irenita, no tienen buen acceso de vía periférica, y entonces ahí hacemos primero inhalatorios, y en el caso la paciente tiene mucho nervio o mucha ansiedad a los pinchacitos y canalizamos una vía periférica después. Ese es el caso que ya les comenté. El posanestésico, bueno, revertir los fármacos en el caso de los niños cuando se utilizan las benzodiazepinas, sí tenemos el revertor que es el flumazenil, ¿sí? Y en el caso de que se utilicen opioides en grandes cantidades, que no sucede en el caso de sedación, pero a veces con una sola dosis los pacientes no se despiertan, tenemos la naloxona,
que eso les digo, que es cuando se pone dosis altas de opioides en el caso de remifentanilo, que más se da en las cirugías con anestesia general con intubación. Se hace el monitoreo de signos vitales hasta que esté bien despierto, se maneja la escala de Aldrete, que es la escala del estado de conciencia, la escala de Rensen, que igual es el estado de nivel de conciencia, y la escala del dolor, ¿sí? La escala de Rensen, aquí les puse, es para ver cómo es la apertura de los ojos, el paciente si responde a las órdenes, no responde, entonces nosotros vamos valorando. Y el EVA, señora, ¿le duele algo? No, no refieren dolor. Entonces con eso quiere decir que ya estamos terminando nuestro procedimiento anestésico. ¿Cuáles son las indicaciones post-sedación? Pues el mareo, sueño, tolerancia oral, cuidados generales. Y a mí me encanta después preguntarles a los pacientes que qué soñó. La mayoría he tenido algunos pacientes que dicen que soñaron con enanitos verdes, con elefantes volando, que soñaron que estaban en la playa, o sea, muchas cosas. Entonces, se le pregunta a veces a los pacientes, le dice, ¿se acuerda algo de lo que le pasó? Dice, sí, 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 me acuerdo. Bueno, a los 5 o 10 minutos le vamos a preguntar, le dice, y ellos, los pacientes preguntan, ¿ya terminaron? ¿Ya me operaron? Entonces hicimos amnesia. Y les dijimos, sí, ya terminamos el procedimiento, y se terminó, ya le pusieron los implantes. En serio, no sentí nada, no me dolió nada. Y eso es lo ideal en una sedación consciente, que no le deje recuerdos feos. Esta fotografía a mí me encanta, siempre la utilizo, es dejar los miedos y garantizar un buen tratamiento. Y bueno, este es lo que es una sedación segura, una sedación sin dolor. Este es otro procedimiento de un niño que tiene autismo de 5 años de edad. Estamos iniciando con la sedación. Ustedes ven que ahí se le canaliza la vía periférica. Este niño se le hizo periodoncia, endodoncias, creo que desde 3 o 4 melitas, le pusieron coronas, les caries. Fue un procedimiento más o menos de unas 3 horitas. Eso es lo que puedo compartirles. No sé si tienen alguna pregunta. Che, Doc, gusto saludarle. ¿Me escuchas? Buenas noches, Doc. Sí, Buenas se escucha. noches, ¿cómo estás? Sí, sí, le escucho. Sí, muy interesante, un gusto recibir su conferencia. De verdad, es todo nuevo en odontología y la verdad hace mucha falta, pero es algo nuevo que se está implementando y que para nosotros, creo, no sé los demás, ya le digo, iniciamos en esto. Mis dudas, costo, según tiempo, según tratamiento, cómo es su movilización, esas cosas, háblenos sobre eso. En el Ya. caso mío, Bueno, también hago pediatría y también tengo estos pacientes con autismo, algún tipo de retrasos mentales leves, moderados y algo otros listo. severos. Entonces, ¿cómo sería Ujú. todo el procedimiento con usted y esas cosas? Bueno, de lo que yo hago, yo llevo todo mi equipo en costos. Absolutamente yo no necesito que compre nada el paciente, yo llevo todo. El costo va variando dependiendo de que si es en provincia o en Quito, pero el valor no es tan elevado comparado con lo que he escuchado de otros compañeros. La idea también es ayudar y yo sí me traslado a donde me llame. Por ejemplo, por el norte de Quito, voy a La Tacunga. Ah, no, pero ese es al sur. Es La Tacunga, Ambato he ido. Y lo más lejos del norte es en Imbabura y Barra. He ido a dar sedación, ¿sí? Todo se comporta, no es, o sea, no es tan costoso, pero sí tiene que pagar porque, bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Como les dije, yo llevo la máquina de anestesia, llevo absolutamente todos los equipos. Solo yo necesito que me presten una mesita y una silla para que ya soy viejita y ya duele las piernas. Pero no son elevados, mi doc.
Mm. Mami. ¿La recuperación No, del paciente es en el mismo sillón o necesitamos una sala de espera para esos servicios donde el paciente pueda estar recuperándose luego? Hablo de 15 no, minutos luego la recuperación. ¿Cómo sí. sería todo ese posoperatorio? Ya, eso como les decía, ver, el postoperatorio depende de cada paciente. Por, por ejemplo, los niños se despiertan súper rápido. Me encanta porque los niños tienen un hígado virgen, decimos nosotros, y ellos metabolizan más rápido los fármacos. Entonces, de lo que se les desteta los medicamentos, se les revierte en el caso de que necesiten por el uso del midazolam. Se despiertan en 5 o 10 minutos, papá, quiero irme a casa, me voy, se llevan los papás, se sientan en el sofá de la sala de espera y se van. Ellos salen volando, salen corriendo. Los adultos sí se demoran un poquito, pero de eso le digo, de 15 a 20 minutos, otros 30, dependiendo de su área de trabajo, si tiene ese tiempo, puede quedarse en el sillón y si no, se lo lleva a una sillita en la sala de espera. No necesitan más, no necesitan mucho más tiempo. Salvo he tenido yo dos pacientitos, dos adolescentes que fueron terceros molares, que ellos al momento de que le hacían la presión para la extracción de los terceros molares, se movían, se movían, se movían. Era increíble, había un adolescente de 6 años de mi estatura que medía unos 65 y tenía 16 años. Le profundizamos le profundizamos sin perder el nivel sin depender el nivel de la respiración. Le pusimos mayor cantidad de fármacos. Ella sí se demoró en despertar 45 minutos, casi 50 minutos. Entonces lo que hicimos fue dejarle en el sofá, en el sillón de odontología, descansar, dormir, vigilar los signos vitales y de ahí se levantó. Ella preguntó, nosotros mejor dicho, le preguntamos si le dolió y ella dijo, ¿y ya me sacaron las muelas? Le dijimos, sí. ¿En serio? No sentí nada, no me dolió nada, seguro no recuerdas nada. No, no recuerdo absolutamente nada. Y este caso de esta niña era una emergencia porque una doctorita me llama y dice, doctora, ¿de dónde está? Le digo, estoy yéndome al sur. Dice, véngase. La doctora tiene su consultorio en Chillogallo y yo estaba por la Mariana de Jesús. Entonces me dice, doc, dice, véngase, estábamos tratando de sacar a una paciente solo con anestésico local, los terceros molares, pero empezó a hacer diaforesis, o sea, sudoración, taquicardia, le dio ansiedad, movía las manos, le había pegado al médico cirujano al intentar la primera extracción. Entonces ahí fui corriendo y eso le digo, y sí, con medicamentos y todo, ella se movía bastante. Pero la idea de la sedación consciente o en ambulatoria no es poner las dosis altas, sino ir poniendo de a poco hasta llegar al estado profundo que es el roncar. O sea, de ahí yo no puedo, no se puede profundizar más, ¿sí? Porque ahí tocaría ya poner tubo y hacer una anestesia general con intubación. Y esa no es la idea, a pesar de que se tiene la máquina cuando, bueno, estaría preparada, ¿no? En este caso yo no llevé la máquina porque iba a ser un paciente adulto igual en el sur. Entonces me fui donde la paciente primero. Pero despertó súper bien, nunca perdió la respiración y no recordó nada. Se fue contenta y agradecida de que ya no le dolió como él estaba empezando al inicio. Mm, mm. Entonces, eso depende mucho de los pacientes. Por ejemplo, tuve un paciente de una cardiopatía de 87 años de edad, tenía un marcapaso, tenía dos preinfartos y tenían que hacerle algo de las muelitas, creo que eran como quistes, no recuerdo bien. Entonces, con ese, por ejemplo, el señor pedimos la clínica de cardiología, que el médico cardiólogo indique que sí puede recibir sedación. Entonces dijo que sí, que los cuidados que uno debe tener y hicimos un monitoreo con electrodos. Entonces ahí pusimos los electrodos, se ve en el monitor el latido cardíaco y el electrocardiograma continuo. Y utilizamos fármacos para mantener la frecuencia cardíaca, porque pacientes con marcapaso, el marcapaso da un ritmo que no debe ser modificable. Le pusimos los fármacos adecuados, ya estudiando el caso, y la cirugía nos salió súper bien. El señor salió agradecido, no tuvimos ninguna complicación.
y se despertó súper rápido también. Mm, mm. Entonces, yo sé que la mayoría, hoy conversábamos con la doctora porque es una doctora nueva donde fue a darle una anestesia, es una doctora de Maxilo también. La doctora me dice, Doc, yo he tratado de hacer siempre con anestésicos locales porque yo tengo miedo. Le digo, sí, y tiene toda la razón. Porque la anestesia, al momento que uno dice van a darle la anestesia, es como ver las películas que se quedan dormidos, que ya no van a despertar, que se les pasó la mano al anestesiólogo, dicen la mayoría, la dosis de la anestesia. Pero en la sedación consciente, lo que les puedo decir es que hay médicos que lo ponen en bomba, dosis respuesta sedación, que dice la bibliografía, y en mi caso, bueno, yo le hago igual dosis respuesta. Entonces, ¿qué es dosis respuesta? Vamos poniendo los medicamentos eh, de cada 2, 3 minutos, llego al estado donde quiero, o el médico dice no le profundice ahorita porque necesito que abra la boca. Otros doctores dicen ahora ya necesito que profundice porque voy a hacer, yo que sé, corte de hueso, presión para extracción de los terceros o retiro de la placa. Entonces ahí tienen que hacer un poquito más de fuerza. Y dice, doctora, profundícele un poquito más. Pero yo sé que eso les digo que llego hasta el estado de escucharle al rocar al paciente. Y lo más importante en el equipo de las cirugías con sedación es que tengan un buen succionador. El asistente es el que tiene que succionar, estar pendiente de la succión. Y en el caso de los niños, yo les digo que bajen el nivel de la agüita que les ponen ustedes en las turbinas o de líquido. La mayoría utiliza una jeringuilla de 20 y va igual titilando la dosis de líquido que va poniendo para cuando hacen con, se llama turbina, ¿verdad? Entonces, cuando van a huesitos, les ponen líquido, entonces que para que no sea fuerte y no se vaya a orofaringe líquido y empiece a producir tos, y cuidamos la vía aérea. Para mí el trabajo del ayudante es el mejor, porque es el que tiene que hacer succionar y no dejar que pase saliva. Y el caso de que pase saliva o en el caso de que pase una gota de agua, el reflejo del cuerpo humano es la tos. El paciente tose un ratito, retira esa gota que le pasó a la laringe y sigue durmiendo, no va a recordar. Entonces nosotros lo que hacemos como cirujanos es parar un ratito, la paciente deja de toser y continuamos. Pasa muy poco, pero es importante que sí haya ese reflejo. Entonces tampoco es de asustarse. Tal vez alguna otra pregunta. Sobre eso era mi duda, sobre y era para la doctora Francis también, sobre a la hora de la irrigación en una cirugía de un tercer molar, cómo protegemos esa vía aérea que no entre la irrigación, el agua. Pero bueno, usted explica que con la jeringa en ese caso, ya ahí usaríamos Sí, quizás el micromotor y la irrigación sería manual, no quizás con la misma pieza, ¿no? claro, no, y los doctores le bajan el volumen del agua, no sé, en la mesa, en el sofá de odontología, le bajan el nivel del agua que salga muy poquito. Eso es en Sí, en los el mío odontopediatras. se baja y porque a veces, digamos, se opera con turbina o digamos en odontopediatría necesitan la turbina y como dijo la doc, o sea, es súper importante el control de la vía aérea cuando nosotros estamos operando. Entonces, es súper importante, lo más importante es tener una buena aspiración. No dejar que se acumule líquido en cavidad oral, sino siempre estar acumulando, aspirando constantemente, entonces no es un procedimiento que uno puede operar solo, sino siempre necesita un asistente que lo esté ayudando a uno a aspirar, porque si no vamos a tener eso como que el paciente como que se traga y uno se asusta, la verdad, al principio yo me asustaba un montón, yo era como que se está asfixiando, doctora, pero no, luego ya uno se acostumbra y decía, no, ya el paciente tose, uno para un momento, el paciente tose, el mismo con su reflejo saca y ya uno continúa el procedimiento. Entonces, sí, para mí, uno mismo evitarse sustos y eso es importante tener un buen control de todo lo que es líquido, sangre, suero, agua en cavidad oral y con eso nos evitamos sustos y estamos tranquilos. Y lo bueno es que
nosotros llevamos igual el equipo de vía aérea, ¿no? El equipo de vía aérea que uno debe tener en la maleta es, por ejemplo, un ambú, el oxígeno, una cánula nasal, una máscara facial, una cánula de Guedel en el caso que necesitemos reanimar al paciente de vía aérea. Pero como les digo, no se les profundiza tanto. Entonces, la verdad, dando gracias a Dios en estos 5 años, no he tenido ninguna de esas complicaciones. Lo que me pasó un día con un niñito de 8 años en Cayambe, lo que más me gusta contar es que la mamita dijo que no, que él tenía una rinitis alérgica. Entonces yo había mandado un antihistamínico como indicación 3 días antes, que es lo recomendado, dar antihistamínicos antes de una anestesia o de un procedimiento anestésico. Entonces la mamita sí le había dado la loratadina, pero al momento de empezar la inducción, como tenía congestionada la nariz, o sea, no era una rinitis alérgica, para mí era una sinusitis crónica. Entonces empezó a congestionarse la nariz y el niño estaba haciendo respiración oral. Cuando el paciente hace respiración oral, entonces ahí también empiezan como que, ¿sí? Entonces yo digo, no, este niño tiene moco. Lo que hicimos fue coger una canulita de ustedes, aspiramos por la nariz, sacamos toda la secreción del moquito, pusimos un poquito de agua, le hicimos un lavado nasal y retiramos. Y se continuó el procedimiento y esa cirugía duró 3 horas igual. Lo hicieron todo. En odontología, los doctores aprovechan de toda la sedación, hacen desde caries, como les digo, endodoncias, coronas, expansores de espacios en el caso de que tengan que extraer piezas dentarias. Entonces, la idea es entre todos, como equipo, cuidar la vía aérea del paciente. Y bueno, yo estoy ahí encima de los médicos, ya sabe la doctora Francis, pero igual diciéndoles que les falta aspirar o aspiremos debajo de la lengua, aspiremos los carrillos. Y bueno, nos ha ido súper bien. Yo necesito guardar aquí. No me está lleno. ¿Alguna otra Algo, pregunta que tengan para la doctora en lo que es respecto a la Uy, sedación? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro de lo que ella ha explicado el día de hoy. Doc, buenas noches. Yo sí tengo una duda. Ya cuando se administra la sedación consciente, ¿sí se coloca igual el anestésico local? necesito. ¿Pudo escuchar, Doc? no, no le escuché. Ahí tal vez se me escucha. Ahí sí. Ya, ya, una vez que se administra la sedación consciente, también se administra el anestésico local. La, perdón, la doctora menciona que si cuando se realiza sedación consciente también es necesario administrar anestesia local. Sí, es muy importante. No se olviden que nosotros en el cuerpo tenemos en todo el cuerpo el sistema nervioso, piel, mucosas y más en el tejido conectivo. Entonces nosotros necesitamos poner anestesia local. Al momento que hacemos una incisión, liberamos las proteínas del dolor, activamos esos sensores del dolor y la paciente, por más esté como por más que le haya dado anestesia, cuando despierte va a decir que siente leve dolor en el sitio quirúrgico. Entonces es mejor evitar manejar el dolor de todas las formas. Pero, como les dije en el caso de la paciente que tuvo alergia a la bupivacaína, ahí sí tuve que utilizar una dosis un poquito más alta de opioides porque no se podía poner el anestésico local. Nos fue bien, no hizo depresión respiratoria, pero sí se demoró en despertar. Ella tuvimos que igual el despertar de ella fue más o menos de 1 hora. Necesito guardar. ¿Por qué? Porque los anestésicos locales, los opioides tienen acción más prolongada con dosis altas. Sí, entonces a ella ya utilicé ya no dosis mínima, que la dosis mínima para manejar el dolor, en el caso del fentanilo, yo utilizo de 25 a 50 microgramos, que es menos
A 25, más o menos una paciente de 50 kilos es a 0,05 microgramos por kilo y se puede poner hasta 1 microgramo por kilo en analgesio. Pero esta paciente, por lo que no tenía anestésico local, le puse 200 microgramos de fentanil. O sea, ya le puse más o menos, ella pesaba 70 kilos, casi a 3 microgramos por kilogramo. En dosis, como es dividido en 3 dosis, ¿sí? Entonces le titilé 3 dosis, porque si le ponía dosis continua, el fentanilo produce depresión respiratoria y esa es una dosis para intubación. Entonces se le fue titilando en el tiempo que hizo el procedimiento del doctor la dosis del fentanilo. Se nos demoró en despertar, pero la verdad no refirió, del EVA, ella refirió un EVA de 3/10, que no es nada comparado con lo que sin anestésico y sin sedación hubiese causado un EVA de 10/10 y el trauma del mismo procedimiento porque no había anestesia local. Siempre se recomienda poner anestesia local, incluso en la anestesia general del hospital, se les dice a los doctores que infiltre porque se liberan las endorfinas del dolor y por más que usted le ponga medicación intravenosa, siempre va a molestar a nivel del sitio quirúrgico. De nada, doctora, gracias por su pregunta. No teman a trabajar, como yo le dije a la doctora hoy, no teman en trabajar ya con sedación, porque ya no estamos con los fármacos o los anestésicos utilizados en años o en siglos anteriores, que habían fármacos que sí duraban sus efectos hasta 48 horas. Lo bonito de la sedación, como les digo, es titular las dosis y llegar a un estado de confort del paciente. Va a haber pacientes que a ustedes le van a agradecer un montón y papitos que les van a agradecer, al menos en los pacientes, en los niños con autismo, que ellos son muy difíciles de manejar al momento que llegan a la consulta. Uno tiene que engañarlos y hacer un poquito de ponerles el gas, un poquito de sostenerles, que son 20 segundos y se quedan dormidos. Pero al momento que ya se despiertan haciendo el procedimiento, les cuento que soy la mujer más feliz del mundo porque salen hechos sus endodoncias, sus carillas, sus caries, desinflamados ya sus muelitas y las papás algún rato cuando tienen que repetir la sedación dice, mi hijo pasó súper bien, no tuvo ninguna molestia y volvemos a llamarle porque ya al año, a los 2 años ya tienen que hacer algún otro procedimiento odontológico. Entonces, yo me siento feliz por eso. Entonces, y los papitos son felices. Como les digo, con mi persona los honorarios no son tan elevados, son accesibles para todo. Y yo creo que la mayoría de los anestesiólogos que igual están haciendo odontología tampoco es que lo hacen por enriquecerse. No sé, bueno, yo lo hago también porque me gusta. Es un área muy bonita después del estrés de las emergencias obstétricas. Odontología es lo máximo y me parece que es una rama muy bonita. Estoy aprendiendo un montón. Es más, yo estoy agradecida a la doctora por haberme invitado a darles esta exposición a ustedes, doctores, que son los cirujanos orales, y ustedes van a tomar las mejores decisiones con sus pacientes. Entonces va a haber pacientes que les digan a ustedes, yo quiero que me duerman. Y hay odontólogos que dicen, o cirujanos que dicen, no, es que yo no hago sedación y se van. Entonces, si ya no saben a dónde se fueron, ustedes no pierden un paciente, mejor ganaríamos uno y él va a recomendar a más. Esa es la idea. Y bueno, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, mi doctorita. Sí, yo tengo una dudita. ¿Me Dígame, mi doctor. escuchas? Sí. No sé si conoces de un caso que sucedió hace unas semanas, unos meses atrás en España con unos niños igual, una sedación consciente en una clínica privada en España y que los niños terminaron falleciendo. Una niña de 6 años. ¿Conoces algo sobre ese caso? ¿Qué pudo haber pasado? Y fue durante un tratamiento odontológico igual, con una sedación consciente. Ya. De España no conozco el caso, pero lo que sí puedo decirles es que por eso hay que estar seguros en la preanestesia, ¿no? Hacer el chequeo, los diagnósticos. En- Debe ser que hizo una anafilaxia algún fármaco.
que no sabían ni los papitos ni los médicos. No sé si es que en España piden su preanestesia, todos los médicos piden exámenes o alguna cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, con la doctora Francis sí hemos trabajado con niños. Por ejemplo, ahí decimos, doctora, a ver, vamos a hacer una biometría hemática, vamos a hacer una química sanguínea. La biometría hemática para ver si hay un proceso infeccioso, para ver si no tiene anemia. La química sanguínea es para ver la glucosa y en estado la creatinina y la urea para ver si hay una buena función renal. Depende del paciente. En adultos, por ejemplo, se piden los tiempos de coagulación, porque hay pacientes que los tiempos de coagulación están prolongados, entonces van a producir sangrado. Si no tenemos ese examen y ustedes se someten a un procedimiento y está sangra, y ponemos ácido tranexámico y sigue sangrando, entonces algo pasa, está alterado en la coagulación. Y las plaquetas, por ejemplo, hay pacientes que tienen plaquetopenias, igual que van a presentarse trombos, cómo es de sangrados, y no sabemos porque no hicimos un buen diagnóstico prequirúrgico, un buen chequeo prequirúrgico. Entonces, no es necesario reunirse con los familiares, sino preguntar todos los antecedentes. Tal vez de alergia, puede ser que hizo una anafilaxia al fármaco que le pusieron. No sabían y no pudieron manejar el paro respiratorio que hizo por la anafilaxia. Esa es una de las cosas que puede pasar. La otra es que si al momento de profundizaron, igual no tenían manejo de vía aérea. Entonces, al profundizar y no hacer una buena reanimación cardiorrespiratoria, se prolonga la hipoxia y fallece. O sea, ya se quedan con hipoxia. ¿Cuál era la otra que les iba a decir? La otra es que no, eso digo, que no se dieron cuenta de que no haya estado respirando. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo niños, no me gusta que les pongan campos en la carita. No me gusta que les tapen. Entonces, porque no me gusta ver el color de los labios, el color de la nariz, a pesar de que tienen oxígeno, tienen su máscara nasal con el sevoflurane y a pesar de que está el monitor. A veces el monitor se demora un tiempo a dar un diagnóstico y nosotros vemos con los signos del paciente, estamos viendo el color de la piel, el movimiento del pecho, el color de las uñas. Entonces, bueno, en anestesia toca estar pendiente porque los niños, así como son nobles, se complican en segundos. Menos de 2 minutos se pueden complicar. Entonces, el manejo de los niños sí es un poquito con más precaución. A veces hay médicos, no todos, pero odontólogos que en un niño ponen 4, 5, hasta 6 cartuchos de Mevipa, de anestésico local. Y entonces, ustedes han visto que si es que son alérgicos a los anestésicos locales, 6 cartuchos, 5 cartuchos es demasiado en un niño de 3, 4 años. ¿No es cierto? Es demasiada la dosis. También puede ser que hizo una reabsorción eh, y hizo un paro respiratorio, un paro cardíaco por lidocaína o mepivacaína por el anestésico local. Entonces son muchos factores. O a lo mejor la niña tenía una cardiopatía que no fue diagnosticada. La mayoría de los niños que tienen síndromes, los niños que tienen autismo o alguna discapacidad, siempre hay que solicitar un chequeo por pediatría o por cardiología. Los pacientes con síndrome de Down siempre tienen una cardiopatía. Entonces hay que pedir un chequeo preanestésico en cardiología y pediatría. Entonces, ya con todos estos complementos, ustedes trabajan en equipo con nosotros. Bueno, yo trabajo con ustedes en equipo y es para disminuir todos los efectos secundarios. Ya, de nada, mi doctor. ¿Alguna otra pregunta que tengan para la doc el día de hoy? Aprovechen que
tienen aquí una anestesióloga que puede solventar sus dudas y que va a ayudarles también como que a quitar sus miedos para que puedan trabajar y usando sedación, que es algo muy pedido ahora por los pacientes. Y para que se quiten el miedo, la verdad al principio uno trabaja con bastante miedo porque, como la doctora decía, uno antes veía como que los pacientes se les anestesiaban y decían es que luego ya no se despertó de la anestesia, pero ahora si uno trabaja con un anestesiólogo calificado, eso es muy importante también, saber que no todos los anestesiólogos eh, están en capacidad de realizar sedaciones en odontología. Hay muchos anestesiólogos que no manejan este ámbito, entonces siempre es importante trabajar con alguien que ya sepa cuál es el manejo en odontología, porque también tienen que tener sus consideraciones y eso, entonces, pero si uno trabaja con alguien, yo la verdad he trabajado con la doc varias veces, hasta con pacientes de mi familia, he puesto en la mano de la doc porque yo confío muchísimo en ella. Nos ha ido súper bien en la sedación. Más como que si yo me hiciera un procedimiento de odontología, yo soy odontóloga que tiene miedo al odontólogo, yo me haría con sedación también. Porque yo veo cómo los pacientes se recuperan, luego no sienten nada, no es nada traumático para el paciente, más bien es algo cómodo, evita traumas, ayuda a que el tratamiento sea más sencillo para nosotros. Entonces, tomen mucho en cuenta el uso de la sedación. Igual la doctora les dejó su contacto si en algún caso ustedes desean realizar sedación. Si no tienen más preguntas. Le agradezco mucho, Doc, por su conferencia del día de hoy, por compartir sus conocimientos, por sacarnos de dudas, por responder todas las preguntas que le han hecho los doctores. No, muchísimas gracias a usted. Igual les pido nuevamente disculpas, pero el tráfico me cogió vine de Calderón y yo vivo en el Valle de los Chillos. Entonces, y hasta la conexión a veces no nos ayuda en los computadores. Mis doctores, felicitaciones a ustedes porque están haciendo una profesión muy bonita. Sí, tienen una muy buena profesora, una muy buena guía que es la doctora Francis. Eh, yo estoy trabajando con los doctores con cirugía oral y como le dije, como yo les digo, su carrera es algo súper interesante porque uno piensa que solo es una pieza dental, solo en la boca, pero ya ahora yo difundo y digo, no, uno tiene que tener la boca porque la boca es salud, ¿sí? Ustedes hacen un trabajo espectacular y bueno, en el caso de anestesiología, sí es, la mayoría no quiere trabajar en odontología todavía. En Quito ya sé que hay 8 anestesiólogos que están haciendo odontología, de 6 a 8, pero es porque es algo nuevo y ustedes trabajan en lo que nosotros nos gusta que esté despejadita, que es la boca, para poder manejar la vía aérea. Pero siguen saliendo nuevos fármacos, siguen saliendo, como les dije, nueva tecnología. Ahora ya hay máquinas de anestesia ambulatorias que ya se las puede transportar, los tanques de oxígeno y todo. Y los doctores ya se están equipando y ya nos estamos capacitando también. Entonces, no duden ustedes igual con darles a sus pacientes un confort en caso que deseen. Dios le pague por haberme escuchado. Si no tienen más preguntas, muchísimas gracias. Que tengan unas lindas y excelentes Navidades. Muchas bendiciones en su casa y Dios bendiga sus manos porque ustedes son unas profesionales espectaculares. Mi doctora Francis, Dios le pague. Siempre es un gusto trabajar con usted. Que tenga una linda noche y una linda Navidad. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. Gracias a todos.